presentarla a su iglesia, queriendo que Él obre a través de ella. Mi nombre es Manuel Sánchez, uno de los pastores aquí en Ciudad de Gracia, y en la mañana de hoy estamos continuando una serie de predicaciones del libro de Primera a los Corintios, y el pastor Carlos nos presentó los pasajes del 1 al 9 la semana pasada, y hoy yo continuaré los versículos del 10 al 17, donde estaremos enfocándonos en algunas verdades importantes allí que son muy pertinentes a nosotros como iglesia hoy día. A manera de repaso, y antes de leer el pasaje y orar, el pastor Carlos nos recordaba cómo la iglesia de los Corintios era una iglesia que fue plantada en la ubicación estratégica en el norte del sur de Grecia, donde los Corintios eran una ciudad muy afluyente, tenía muchos recursos, había mucha diversidad y había también muchas prácticas paganas. Y esta iglesia entonces tenía la peculiaridad o la particularidad que era una iglesia que al tener todas estas diversidades y al tener todos estos recursos, abrazaron entonces muchas de estas filosofías que conocían en aquel entonces y le estaban entonces trayendo a la iglesia de Cristo. El pastor Carlos magistralmente nos recordaba la semana pasada cómo Pablo les recuerda a los corintios que ellos son ricos en Cristo y cómo esa riqueza nos debe llevar a vivir una vida que refleja la gracia de Dios. Y es allí donde llevamos a nuestro pasaje del versículo 10 al 17, que pueden leer junto conmigo. Primera de Corintios 10 al 17. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De las demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oremos. Padre, te necesitamos. El Dios eterno, el Dios sublime, el Dios todo soberano, que nunca ha fallado. Te pedimos, Señor, que tú no falles ahora una vez más y camines con nosotros, Señor, este texto. Señor, que tu presencia a través de tu Espíritu traiga convicción y traiga también esperanza. Las gloriosas verdades que encontramos aquí en tu palabra. Y Señor, es nuestro deseo que al estudiar este pasaje, que usted, Señor, nos ayude a apreciar la hermosura y la importancia de la unidad de tu iglesia. Gracias por estos textos tan enriquecedores en los cuales un tiempo atrás fueron escritos, y hoy día, porque es palabra tuya, tiene mucha relevancia a tu iglesia. Permítanos abrazarlos, permítanos vivir en ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Imagina un equipo de béisbol lleno de talento individual, con grandes jugadores destacados en cada posición. Tienen habilidades excepcionales, pero falta algo crucial en este equipo: la unidad.
Cada jugador sigue su propio camino, sin comunicarse con el otro, ni colaborar con el otro. Muchos quieren ser los protagonistas, muchos quieren dar el jonrón para ganar o el hit para ganar los partidos. Y pocos están dispuestos a sacrificarse por el bien colectivo. Aunque tienen el potencial de ser campeones, la falta de armonía dentro de este equipo los puede llevar al fracaso. Mis hermanos, tristemente, esto fue exactamente lo que le sucedió al equipo dominicano el pasado clásico mundial de béisbol de 2023. Pese a tener una de las alineaciones más dominantes, llevándonos a ser los posibles finalistas según las estadísticas, el equipo dominicano se quedó corto por muchas razones, entre ellas la falta de armonía interna desde los directivos más altos hasta todos los jugadores dentro del dugout. Esto se reflejaba en los egos entre multimillonarios jugadores que no estaban dispuestos a sacrificar sus posiciones por querer ser los protagonistas. La reputación del equipo dominicano fue la siguiente: un equipo con mucho poder, con muchas habilidades, con mucho dinero, pero con falta de unidad. Ahora, si consideramos a 1 Corintios, capítulo 10, los versículos del 10 al 17, nos daremos cuenta que el apóstol Pablo está animando a la iglesia a la unidad. Una iglesia con muchos dones, una iglesia con muchos recursos, pero una iglesia que si no cuidaban su corazón y guardaban su corazón, iba de camino al fracaso por causa del egoísmo, por falta de unidad dentro de la iglesia. Y podemos comparar la importancia de la unidad en un equipo de béisbol con la necesidad de la unidad dentro de la iglesia. Pablo les pide a los corintios que eviten las divisiones entre ellos y que se mantengan unidos en el nombre de Cristo. Así como en el béisbol, la unidad se refleja en la colaboración entre todos los jugadores, independientemente de sus roles, talentos o dones. Similarmente, en la iglesia, la unidad implica trabajar juntos para avanzar el propósito común del evangelio. Así como un equipo de béisbol, como nos pasó a nosotros, sin unidad puede perder campeonatos. Una iglesia dividida puede perder su enfoque, su mente, su dirección, distrayéndonos del llamado a avanzar el reino de Dios. Mis hermanos, la unidad es vital dentro del cuerpo de Cristo. Repito, la unidad dentro del cuerpo de Cristo es vital para el avance del reino de Dios. Y es por esto que si resumimos lo que Pablo está diciendo, los versículos del 10 al 17, lo podemos resumir de esta manera con la verdad central. Debemos priorizar la unidad en la iglesia, poniendo a Cristo por encima de líderes terrenales. Debemos priorizar la unidad en la iglesia, poniendo a Cristo por encima de cualquier habilidad, de cualquier don que Dios le pueda dar a líderes dentro de la iglesia, a líderes terrenales. Y la pregunta que nos hacemos entonces es: si la unidad es tan importante, así como usted decía, pastor, acerca de cómo esto destruyó al equipo dominicano de béisbol en el clásico del mundial, y si es tan importante, tan valiosa, entonces, ¿cómo yo camino en esa unidad? ¿Cómo yo navego el mar y el mundo entonces en el cual me encuentro a ser llamado a vivir en unidad dentro de la iglesia? Bueno, qué bueno que preguntas, porque la primera de ellas, la primera manera en la que caminamos y priorizamos la unidad es de la siguiente manera: apelando a la comunión que tenemos con Cristo. Apelando a la comunión que tenemos con Cristo. Y extraemos este punto conectado con el versículo 9. Es importante no desconectar el versículo 9 del 10. Recordemos que Pablo escribió una carta y era una línea de pensamiento fluida, seguida. Y con el tiempo se han puesto capítulos y versículos para ayudarnos a entender ciertas divisiones. Pero Pablo está teniendo una misma línea de pensamiento. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4,
Pablo está hablando una misma cosa, está llamando a la iglesia a entender el evangelio y a vivir en unidad. Miren conmigo el versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y luego Pablo dice, os ruego. Entonces, él les hace esa petición, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ahora bien, el versículo 9 es clave aquí, porque Pablo está apelando a que ellos deben vivir en armonía y en comunión, porque ya Cristo hizo algo especial en el corazón individual de cada uno de ellos como iglesia. Lo que Pablo está diciendo es, les está recordando la obra soberana, el llamado soberano de Dios a salvación a los individuos allí en la iglesia a los Corintios. Es como que Pablo estuviera diciendo, déjenme recordarles a ustedes, fiel es Dios, como cantábamos, Él no fallará, Él no fallará, Él no fallará, Él es fiel, por el cual fuisteis llamados. ¿Quién los llamó? Fue Dios soberanamente que les atrajo a ellos, que abrió sus ojos a la necesidad del evangelio. Y ahora bien, ahora son llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo. Y para que conectemos entonces este punto tan importante, debemos recordar a Romanos capítulo 3, versículo 23. Y cómo este llamado, cómo esta salvación ocurre, la necesidad que tenemos de esa salvación. Miren cómo dice Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En otras palabras, si yo no alcanzo la gloria de Dios, yo no tengo comunión con Dios. Yo estoy separado de Dios, yo estoy apartado de Dios. Y luego, Dios soberanamente nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, esa separación entonces se vuelve en una comunión, en una unión con Dios. Y nos dice Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Y lo que Pablo está diciendo de manera general con esa frase allí, llamados a comunión, era, ustedes antes no tenían comunión con Dios. Ustedes antes no compartían la misma mente, el mismo corazón de Dios. Dios les salva soberanamente, milagrosamente, le cambia sus afectos en sus corazones. Ahora ustedes son parte de la familia de Dios y ahora ustedes tienen comunión con Dios. Ahora ustedes son uno con Dios. Y Pablo entonces está apelando a la unidad de la iglesia con esta verdad. Apelamos a la unidad porque hemos sido llevados a comunión con Dios mediante Cristo. Tú y yo debemos apelar a la unidad en todo momento que sea posible dentro de la iglesia, porque tú y yo somos hermanos y hermanas en Cristo. Compartimos un mismo ideal, compartimos a un mismo Señor, a un mismo Salvador, a un mismo Espíritu. Compartimos una misma misión por lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, Pablo continúa diciendo, os ruego, pues, hermanos, una vez más, llamándole a ese lenguaje familiar. Ustedes son llamados a comunión. Ustedes tienen que tener comunión porque Dios les trajo por medio de Cristo. Y ahora ustedes son hermanos. Pero miren cómo dice, os ruego. Pablo aquí está poniendo a un lado su autoridad y su apostólica para pedirles algo, para apelar con ellos, para llamarles a razonar. Pablo les dice con amor, yo les ruego. En el capítulo 1 y en otras cartas, Pablo utiliza su autoridad apostólica para poner una regla muy específica o un llamado muy específico al pueblo de Dios. Pero aquí, él reconoce que lo que él va a comenzar a hablar ahora es un tema delicado, es un tema difícil. Él va a tratar con algo que está dividiendo a la iglesia de Cristo. Y en vez de él bajar el martillo y decir, aquí se va a hacer lo que yo digo, aquí se va a respetar mi autoridad y yo quiero que todos aquí me escuchen. No, él dice, hermanos, ya que Cristo nos ha traído a comunión, Dios nos ha traído a comunión en Cristo, yo les ruego, escuchen bien,
Yo quiero que ustedes interactúen conmigo. Yo les ruego a que ustedes eviten, se aparten de las divisiones que están viviendo ustedes dentro de la iglesia. Mis hermanos, una aplicación bien sencilla y práctica es que muchas veces en las interacciones o conversaciones difíciles que podamos tener, que impiden muchas veces el avance y el crecimiento de la unidad de la iglesia, nosotros vengamos con una actitud humilde como la de Pablo, interactuando con otros. Yo te ruego, yo apelo a que lleguemos a un acuerdo. Yo apelo a que miremos las escrituras juntos. Yo apelo o yo te ruego a que juntos, tú y yo, podamos entender esto, querer resolver cualquier diferencia que tengamos. Una actitud de humildad, llamándole al ruego a estos hermanos. Pablo sigue diciendo que no haya entre vosotros divisiones. La antigua palabra allí para división es una palabra que se traduce como cisma. Y la palabra cisma tiene varios contextos. Uno de ellos grupos. Pero en el contexto aquí, del griego aquí, significa cisma aquí, significa romper o rasgar. Y Pablo está diciendo, yo les ruego a ustedes que dejen de rasgarse o romperse sus vestidos a ustedes mismos. Esta palabra se utiliza cuando los discípulos tiraron las redes y el Señor le dio esa gran pesca y las redes se rompían, se desprendían en sí mismo por la gran pesca. Y lo que Pablo está diciendo es, dentro de la iglesia la tensión era tan grande y la falta de unidad era tan grande que se estaban lacerando, se estaban rasgando, se estaban rompiendo los unos a los otros. Y continúa diciendo, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Pablo está repitiendo lo mismo en esta frase. Lo que está diciendo, sean uno, una misma mente, un mismo parecer. Ahora bien, Pablo, noten conmigo aquí, como Pablo no está llamando a la uniformidad de los creyentes, sino a la unidad de los creyentes. Hay una diferencia. La uniformidad es que todos se parecieran iguales, que todos fueran iguales. Es como cuando uno va a un equipo, utilizando la analogía del béisbol otra vez, como los equipos de béisbol tienen una uniformidad, por eso se ponen un uniforme, queriendo decir todos, aunque tengan diferentes tamaños, todos son igualitos. Tienen el mismo uniforme, la misma correa, los mismos zapatos en ocasiones. Pablo no está diciendo, yo quiero que todos ustedes sean igualitos. Que Carlos y Karel y el pastor Manuel y los líderes de la iglesia sean todos unánimes, igualitos, que se vean iguales, que se vistan iguales. Pablo no está apelando a eso. Pablo está llamando a la unidad. Pablo quiere y está buscando una iglesia, apelando a una iglesia que en medio de la diversidad de sus dones y habilidades y personalidades, esos dones apunten todos a Cristo y no a los hombres. Así que dentro de la iglesia, muchas veces tenemos la tentación de querer parecernos o querer ser como ciertas personas, cuando en realidad Pablo está diciendo, tus dones, tus talentos, tu personalidad, todos son dados por Dios de una manera única y especial para ti. Vive tú como tú eres, como Dios te ha creado. Y en ese regalo, en esos dones y en esa unidad apuntamos a Cristo. La realidad es, mis hermanos, que este problema que Pablo está hablando aquí de la unidad y apelándoles a la unidad por lo que ya Cristo hizo en la vida de ellos, no era un problema solamente de los corintios, era también un problema de la iglesia en Éfeso. Mira la importancia de cómo Pablo enfatiza esta verdad en Efesios capítulo 4, versículo 3. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo no solamente le habla esto a la iglesia de los Corintios, le dice a la iglesia también a los Efesios. Y nos los dice a nosotros también como iglesia de Cristo.
El principio es el siguiente: debemos esforzarnos, debemos diligentemente y continuamente buscar la unidad dentro del cuerpo de Cristo y proteger la obra de Dios, la cual Él nos ha llamado a vivir. La tentación de todo ser humano es a querer alar a su propio lado o querer crear sus propios reinos, incluso dentro de la misma iglesia o dentro del mismo ministerio. Y Pablo nos recuerda a nosotros en esta mañana: esfuércense por preservar, busquen maneras en las cuales podamos responder esta pregunta: ¿estoy protegiendo la unidad de la iglesia o estoy construyendo mi propio reino? ¿Tú quieres saber cómo tu corazón está abrazando la unidad de la iglesia o está provocando divisiones dentro de la iglesia? Respondemos a esa pregunta. Con mi actitud, con mi visión, con mis sueños, ¿estoy yo aportando a la unidad o estoy yo creando fricción y división dentro de la iglesia? Mis hermanos, eso estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Estaban cada uno buscando su propia gloria, dividiendo a la iglesia. Y en primer lugar, Pablo le dice: tú debes priorizar la unidad de la iglesia, apelando a lo que ya Cristo hizo, trayéndonos a comunión. Segundo lugar, ¿cómo priorizamos la unidad de la iglesia? Segundo lugar, lo hacemos reconociendo el peligro de las divisiones en la iglesia. Pablo utiliza aquí una serie de palabras y un contexto muy interesante para alertarnos, para abrir nuestros ojos, que nos ayuden a reconocer el peligro de las divisiones en la iglesia. Noten conmigo cómo Pablo procede ahora a exponer cómo estas divisiones afectan negativamente a la iglesia. La primera división, el peligro que causan las divisiones, es que nos distraen, traen distracción, distraen a la iglesia de la misión a la cual Dios nos ha llamado. Miren cómo dice Pablo aquí: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es interesante que aquí, por los de Cloé, apuntan aquí algunos comentarios. Era una mujer probablemente creyente, quien sus intereses de negocios causaron que sus representantes, aquellos en su casa, viajaran a Éfeso y a Corinto de manera regular. Estaban viajando. Es como que estemos viajando de aquí a los Estados Unidos de vez en cuando por motivos de negocio. Y la iglesia está plantada en Corintos, en los Estados Unidos, por hacer referencia. Y nosotros estamos aquí en Santo Domingo. Y lo único que Pablo escuchaba regularmente era: hay división, hay problema, Pablo. Y cuando ellos venían y daban un reporte, daban ese viaje largo y llegaban a Éfeso, donde estaba Pablo, le decían: Pablo, la iglesia no le está yendo bien. En la iglesia hay divisiones. El tema de conversación, del contexto incluso de negocios y dentro de la iglesia, era que en la iglesia había divisiones. Hay divisiones. Esto distraía a la iglesia de su propósito por el cual fueron llamados. El segundo peligro de las divisiones dentro de la iglesia es el grupismo o elitismo. Lo que estaba sucediendo con los corintios entonces es que habían contiendas. Habían grupos, habían bandos, habían unos que seguían a un líder por encima de otro. Y aunque no tenemos toda una referencia muy amplia acerca de las características de estos líderes que se referían los corintios, algunos nos apuntan algunas verdades que quizás hacían que las personas quisieran seguir a Pablo. Algunos decían: yo soy de Pablo. Quizás era porque estos declaraban: nosotros estamos siguiendo las pisadas del que fundó esta iglesia. Yo soy de Pablo.
¿Quiénes están con Pablo? Y levantaban un grupo las manos. Yo soy de Pablo. Yo recuerdo cuando él vino y plantó la iglesia aquí en Corintios. Y él predicó fielmente. Y nosotros vinimos sollozos. Pasamos de muerte a vida. Pablo ha influenciado mi vida. Yo soy de Pablo. Pero otros decían, yo soy de Apolos. Estaba el grupo de Apolos, quienes declaraban, estos estaban siguiendo las pisadas de un hombre de gran poder, de un hombre elocuente, de un hombre cuya predicación llamaba la atención de los demás. Él preparaba sus mensajes de una manera tal que llamaba la atención a los demás acerca de la elocuencia y la particularidad como predicaba. Y algunos decían, yo me identifico con Apolos. Yo entiendo más a Apolo. A mí me encanta cómo predica Apolos. A mí me encanta el ministerio de Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas, que es el apóstol Pedro. Y quizás estos estaban pensando, yo soy del que sigue las pisadas de aquel que caminó con Cristo. Yo soy el que sigo las pisadas de aquel que cuando el Señor le dice, si tienes fe, sal de la barca y camina. Yo quiero decir, yo comí, yo andé, yo interactué con aquel hombre que caminó sobre las aguas, con aquel hombre que vio el sepulcro abierto y vacío. Yo soy de Cefas. Y llegaban entonces los espirituales. Yo soy de Cristo. Ustedes sí son tontos. Todos ustedes siguiendo a hombres, siguiendo a Pablo, siguiendo a Apolo, siguiendo a Cefas. Yo soy de Cristo y nadie me mueve de ahí. Aunque pudiera parecer espiritual, podemos entender que en el contexto de la división simplemente había un grupismo y un elitismo al cual la iglesia de Cristo se había dado. Hermanos, la iglesia de Cristo necesita reconocer y abrazar a nuestro Señor Jesucristo como el autor, consumador y aquel que preserva su iglesia, no a los hombres. El tercer peligro que enfrentaba la iglesia era que estaban poniendo su identidad en la persona incorrecta. Piensen conmigo, la iglesia de Cristo hoy día tiene el mismo potencial de caer en la división interna al seguir el liderazgo carismático y preferido de los que Dios ha llamado a servir como líderes. Todos tenemos esas tendencias. Es más, para ser más claro, el mismo problema de los corintios lo tenemos tú y yo hoy día. Al hacernos una introspección sincera, si la hacemos nosotros, de nuestras motivaciones y deseos, todos aquí tenemos unas preferencias en base a los hábitos y a las actividades cotidianas que nosotros hacemos. Preferimos una cosa sobre otra, una persona sobre otra. Las preferencias dentro de la iglesia y dentro del ministerio no son la excepción. El reto y balance se encuentra en cómo vamos a navegar esta diversidad de dones y talentos dentro de la iglesia. ¿Cómo vamos a responder a estos líderes que Dios nos ha dado? Y lo que sucede es lo siguiente. Tendemos a identificarnos con aquellos con quien tenemos más afinidad. Ustedes se pueden encontrar fácilmente a un grupo de los de Pablo diciendo, yo tengo 50 años aquí en esta ciudad. Yo soy un fundador de esta ciudad. Yo me quiero identificar con el fundador de la iglesia. Ustedes se pueden imaginar a aquellos que eran estudiosos y altos académicos diciéndole a Apolos, yo me identifico contigo porque tú estás a este nivel intelectual y me encanta cómo tú haces las cosas y yo me identifico contigo por eso. Mis hermanos, no hay ningún problema, no hay ningún pecado en tal deseo y en tal preferencia. El punto está en cómo vamos a navegar estas preferencias, las cuales muchas veces las ponemos por encima de Cristo mismo, haciendo de hombres falibles como somos todos nosotros, mini dioses aún dentro de la iglesia de Cristo. Y eso es peligroso. Hermanos, muchas veces puede existir este elitismo
el cual debemos guardarnos, el cual debemos cuidarnos. Y lo que estaban haciendo los corintios era que se estaban identificando tanto con hombres, con seres humanos, con líderes que Dios les había dado, que su identidad era Pablo. La identidad de ellos era Apolos. La identidad del grupo de Cefas era Pedro. La identidad de algunos que querían ser humildes era, según ellos, Cristo. Y el peligro está en que muchas veces eso pasa dentro de la iglesia de Cristo. ¿Sabías eso? Quizás pudiera ser que muchos digan aquí, no, yo soy de Miguel Núñez. Integridad y sabiduría es el ministerio que transformó mi vida. Yo me identifico, todo lo que hace, todo lo que dice el pastor Miguel, a gran manera, yo lo hago. Yo me someto porque yo confío, yo descanso en el ministerio y la fidelidad de este hombre. Y mis hermanos, no hay pecado ni error en enfocarse en agradecer a Dios por los dones y las habilidades que le ha dado a ciertos hombres para enseñar. Amén. Debemos darle gloria a Dios por ellos. Algunos dirán, bueno, yo soy de Sugel. Porque Sugel le pone poder a la predicación. Su predicación como más energética, como que te mueve del asiento y tú dices, oh Señor, sí, tú respondes quizás. O quizás otros dicen Otto Sánchez, allá en la zona oriental, y la iglesia dominicana se jacta de tener a estos tres grandes hombres que Dios nos ha dado para impactar a toda Latinoamérica literalmente. O quizás cuidemos nuestros corazones de decir, yo soy de Carlos, yo soy de Manuel, o yo me identifico más con el pastor Karel. Al final, mis hermanos, nosotros somos hombres totalmente falibles. Y no es justo para hombres como nosotros, como para hombres a los cuales apreciamos, el que pongamos la carga en los hombros de ellos, la responsabilidad y el poder que solamente Cristo tiene. El de guiar, proteger y cuidar a su iglesia perfectamente. Y lo que sucede es que cuando ponemos esta carga sobre hombres, sobre Pablo, sobre Apolo, sobre Cefas, estamos diciéndole a ellos, yo te estoy mirando a ti y estoy poniendo toda mi confianza y esperanza en tu enseñanza. Y nos olvidamos del mensaje distrayéndonos con el mensajero. Nos olvidamos del mensaje que es Cristo, distrayéndonos con el mensajero. Y lo que Pablo está diciendo, no se olviden del mensaje. Vuelvan al mensaje, no se distraigan con el mensajero. ¿Saben por qué? Porque todo líder humano, todo ser humano tiene la tentación de caer en el orgullo y en el pecado de creerse más de lo que realmente es. ¿Acaso no han visto cómo grandes hombres de Dios a través de la historia de la iglesia han caído porque los hemos puesto en un pedestal, en un elitismo, en un grupo del cual ellos nunca podían tener éxito porque estaban poniéndose ellos mismos por encima de Cristo? Y por eso Pablo le dice a los Filipenses capítulo 2 versículo 4, 3 y 4, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Que Dios nos ayude a ser una iglesia madura, a ser una iglesia unida, que reconozca la gracia de Dios aún dentro de los dones y diversidad que nos ha dado como iglesia. Y cómo esta diversidad aporta a mi crecimiento espiritual y al cuidado de la iglesia de Cristo. El peligro de esta creación de grupo que Pablo habla entonces, creaba esta separación entre hermanos de la misma iglesia que habían sido llamados a ser seguidores de Cristo. Y Pablo continúa haciendo una pregunta muy importante. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Y cuál es la respuesta, iglesia? ¿Está Cristo dividido? ¿Está Cristo dividido? De ninguna manera.
Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. La Trinidad de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, son uno allí y siempre han tenido su ministerio muy específico por el cual nosotros hoy disfrutamos de la hermosa y preciosa salvación a través de su Hijo. Cristo no está dividido, en la respuesta retórica que Pablo está haciendo. Y Pablo luego hace otra pregunta retórica, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Y la respuesta es no. ¿O fuisteis bautizados en el nombre del Pablo? Y Pablo está diciendo no. Es interesante que Pablo está moviendo la mentalidad de ellos y los corazones del pensar que el ministerio o el éxito del ministerio de ellos depende como si Pablo hubiera sido crucificado por ellos o como si Pablo hubiesen sido bautizados en el nombre de Pablo. El enfoque en los líderes terrenales estaba destruyendo a la iglesia de Cristo. Y un ejemplo muy hermoso lo encontramos en la vida de Martín Lutero. Cuando pensamos en Martín Lutero, independientemente de que era un hombre con muchas faltas también, como cualquiera de nosotros, Martín Lutero fue un líder de la Reforma protestante. Desafió a la Iglesia Católica con las 95 tesis en el 1517 y abogó a la salvación por fe y tradujo la Biblia al alemán, impactando la historia al ser uno de los propulsores junto con otros hombres de Dios de la Reforma protestante. Y hoy nosotros le debemos, por la gracia de Dios, mucho a este gran hombre de Dios. Imperfecto, pero usado por Dios de igual manera. Cuando usted piensa en Martín Lutero, tú piensas en alguien, humanamente hablando, de mucha autoridad, de mucha influencia. Y llegó a oídos de Martín Lutero que sus enseñanzas estaban influyendo a un grupo de personas que estaban saliendo de la Iglesia Católica. Y comenzaron entonces a decir, bueno, seguimos a Lutero, hemos sido influenciados por Lutero, nos debemos llamar entonces luteranos. Y cuando esto llegó a oídos de Martín Lutero, miren cómo él responde. En primer lugar, pido que los hombres no hagan referencia a mi nombre, que se llamen cristianos, no luteranos. ¿Quién es Lutero? Al fin y al cabo, la enseñanza no es mía. Se encuentra en Juan 7:16. Tampoco yo fui crucificado por nadie, como dice Pablo en 1 Corintios 1:13. 1 Corintios 1:3 no permite que los cristianos se llamen a sí mismos paulinos o petrinos, sino cristianos. ¿Cómo podría yo, pobre gusano apestoso que soy, permitir que los hombres llamen a los hijos de Cristo con mi miserable nombre? No es así, mis queridos amigos. Abolamos todos los nombres de grupos y llamémonos cristianos, según la enseñanza de aquel a quien pertenecemos. Mis hermanos, esa es la oración y el corazón de sus líderes aquí en Ciudad de Gracia. Que el Señor nos proteja y nos dé un corazón que preserve la unidad de la iglesia, evitando enamorarnos del mensajero por encima del mensaje. Por último, ¿cómo priorizamos la unidad de la iglesia? Ya vimos en primer lugar, apelamos a que hemos sido llamados a comunión con Cristo. Ahora somos parte de una familia, debemos amarnos. En segundo lugar, recordábamos la importancia de reconocer los peligros que existen. Y en tercer lugar, lo hacemos predicando fielmente a Cristo. La iglesia se mantendrá unida cuando predicamos fielmente a Cristo. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Miren cómo dice el pasaje. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Por cierto, no le pongan esos nombres a sus hijos. Es difícil orar por Gallo del púlpito.
para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En primer lugar, Pablo está dando gracias a Dios de que su ministerio, la influencia de su ministerio, él la pudo compartir con otros líderes, no siendo Pablo el ente principal de bautismos dentro de la iglesia. Y es la importancia, y por eso ustedes ven que en el liderazgo de Ciudad de Gracia tratamos de que ustedes vean líderes nuevos, rostros nuevos, continuamente sirviendo a la iglesia de Cristo, que no dependan de 3 pastores, sino de los dones y la gracia que Dios le ha dado a la iglesia de Cristo. Y él continúa diciendo, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno. No hay mucha información acerca de Crispo y de Gallo. Quizás se mencionan en Hechos capítulo 8. Hay una referencia en Romanos 16, 23. Pero la idea es esta. Pablo afirma que la esencia del bautismo no se encuentra en la autoridad de quien bautiza. Él dice, gracias doy a Dios que Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar. Y Pablo no está diciendo aquí, tenemos que tener cuidado, que él no le gusta bautizar o que el bautismo es menor trabajo ministerial que la predicación del evangelio. No. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el llamado principal de Dios a su vida y a la vida de nosotros era el de predicar el glorioso evangelio de Cristo. El bautismo se realiza en respuesta al entendimiento y a la salvación que reciben aquellas personas que ponen su fe en Cristo Jesús. Y él termina diciendo, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Me encanta cómo Pablo enfatiza aquí, no con sabiduría de palabras. Mis hermanos, históricamente se dice que Pablo, aunque era un gran teólogo, un gran conocedor de las Escrituras, desde antes de venir a los pies de Cristo y a través de su ministerio con la profunda carta a los romanos, entendemos el corazón, la mente y lo profundo que era el apóstol Pablo. Pero él, pese a ese conocimiento, él buscaba maneras en las cuales esa sabiduría que él tenía no distrayera a los oyentes del mensaje importante. En Cristo hay salvación y perdón de pecados. Lo que Pablo está diciendo es hermoso porque nos está recordando que al venir a predicar el evangelio no necesitamos la elocuencia ni sabiduría humana para captar la atención de las personas o para persuadirles a que vengan por causa de lo sutil que fui al presentar estas palabras delante de ellos. Pablo está diciendo, todas estas cosas distraen al oyente de la gracia del evangelio. Y él dice, si yo vengo con sabiduría humana, si yo vengo con estas palabras bien elaboradas, si yo vengo y distraigo a todos, dejándoles saber qué tan inteligente yo soy, cuántas experiencias tuve con el Cristo mismo que se me apareció de camino a Damasco en Hechos capítulo 9. Yo conozco ese Cristo y toda esa información que él tenía, todo ese conocimiento, él decía, si yo me enfoco en todo eso, la cruz de Cristo se vuelve vana. Porque la gente va a mirar al mensajero y no va a escuchar el mensaje. Pablo advierte contra la confianza en tales habilidades al comunicar la verdad del evangelio. Mis hermanos, esto tiene una aplicación muy hermosa para ti y para mí. Porque muchos de nosotros tendemos a cuestionar y a temer el predicar el evangelio porque quizás no tenemos esas palabras elocuentes que quizás tienen los pastores desde el púlpito.
O ese conocimiento que quizás tienen algunos que han ido a institutos o han caminado la vida cristiana por muchos años. El día de ayer, mi corazón rebosaba de gozo, sorprendido por la gracia de Dios, al ver a la iglesia sirviendo, todos aquí sirviendo, los que pudieron participar. Pero hubo algo en particular que llamó mi corazón, llamó mi atención. El hermano Reyes Cueto no tiene más de 2 años en la fe. Y estábamos allí trayendo a las personas a través de las diferentes secciones, las ropas, los juguetes, la merienda, y Reyes estaba sirviendo junto a mí. Me estaba llamando el hermano Mario: Pastor Manuel, necesito que venga aquí por un momento. Y yo agarré los tratados y se los pasé a Reyes, lo puse en su mano y le dije: hermano, te toca compartir el evangelio. Y Reyes es un nuevo creyente. Reyes, quizás humanamente hablando, comparado con el lenguaje y el vocabulario evangélico, quizás él está creciendo y aprendiendo cómo desarrollar el compartir el evangelio, como hemos compartido el pastor Carlos con los audios y los dibujos que enviamos y la información que enviamos. Pero fue tan hermoso escuchar la simple presentación del evangelio por medio de Reyes. No tuvo palabras muy elocuentes, pero Cristo fue predicado. No tuvo palabras que llamaran la atención del que pasara al lado y dijeran: wow, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde trabajas? ¿De qué partido perteneces? Absolutamente para nada. Pero una cosa sucedió: el poder de Dios a través de su Espíritu Santo y su palabra utilizó a Reyes de una manera tal que mi corazón fue alentado, que mi corazón se regocijaba en la obra de Dios en mi hermano Reyes. Y ¿saben qué? Él no vino con sabiduría humana ni con conocimiento fuera de lo que él sabía en el evangelio. Él no hizo vano la cruz de Cristo. Y lo que más me gustó es que aunque él estaba medio nervioso y me miró la primera vez, ¿saben qué? Él volvió y siguió predicando el evangelio. Él no se fue de esa estación. Oh, iglesia, cuando predicamos a Cristo, encontramos nuestro enfoque, nuestro norte. Prediquemos a Cristo regularmente. Y es interesante, como en el libro de Hechos tenemos otro ejemplo de hombres que predicaron a Cristo. Pedro y Juan, hombres sin educación formal, fueron llevados ante el Sanedrín por predicar en el nombre de Cristo. Y dice Hechos capítulo 4 versículo 13: al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado ¿con quién? Con Jesús. Y hermano, yo creo que esa es la importancia de predicar a Cristo. A nuestros corazones, a los demás, desde el púlpito. Porque al predicar a Cristo somos expuestos a la hermosa y gloriosa santidad de un Dios que debe castigar el pecado, como un Dios justo que Él es. Pero al predicar a Cristo también reconocemos que ese castigo debió y debe caer sobre hombres pecadores como lo somos tú y yo. Cuando predicamos a Cristo, recordamos que en su gracia Él nos salvó por el puro afecto de su voluntad. Cuando predicamos a Cristo, recordamos que tenemos esperanza en un mundo caído y el saber que aquel que murió y resucitó de entre los muertos está con nosotros todos los días. Cuando predicamos a Cristo, recordamos que aquel que está a la diestra del Padre intercede por su pueblo. Cuando predicamos a Cristo, recordamos que aquel que se fue muy pronto regresará y todo lo horrendo y roto de este mundo será restaurado perfectamente
perfecta justicia habrá de ejecutarse y reinaremos por toda la eternidad con el Dios de dioses y Señor de señores. Predicamos a Cristo. Así que, mis hermanos, al predicar a Cristo, esta misma mañana, yo te animo a que cualquiera que sea tu preferencia, tu inclinación a cierta personalidad o liderazgo o líder ministerial, que tú mires a Cristo y que tú te enfoques en Cristo. Una iglesia unida habrá de poner a Cristo en su lugar correcto en medio de los dones que Dios ha dado a su iglesia. Padre, te necesitamos. Necesitamos que usted nos ayude a priorizar la unidad